Estamos en Domingo es Fiesta, soy Carlos González y junto con el padre Gerardo Aste estamos conversando sobre el modo de vivir que propone Jesús. Gerardo, el pasaje de hoy en el Evangelio tiene 9 afirmaciones acerca de quiénes son los felices. ¿Nos puedes dar primero una visión general de ellas? Con mucho gusto, Carlos. Mira, Mateo nos presenta 9 bienaventuranzas, pero en realidad son 8, pues la última de ellas, la novena, es un resumen de las 8 anteriores. Ahora bien, de las 8 bienaventuranzas, 4 son más bien positivas, si queremos decirlo. Son sensatas, razonables, lógicas. Y al mencionarlas, Jesús nos dice lo que tenemos que hacer si queremos ser felices. Y estas 4 son tener hambre y sed de justicia, es decir, debemos buscar la justicia apasionadamente y siempre. Ser misericordiosos y compasivos con quienes están sufriendo y le están pasando mal. Ser limpios de corazón, es decir, tener recta intención. Y por último, trabajar por la paz y buscar siempre la reconciliación de las personas. Parece pues evidente que cuando buscamos hacer esto, que es bueno y positivo, alcanzaremos la paz de corazón y seremos felices. Por tanto, deberíamos preocuparnos siempre de ser justos, misericordiosos, rectos y pacíficos, pues si así procedemos en la vida, quedaremos saciados de justicia, se nos tendrá misericordia, veremos a Dios y se nos llamará hijos de Dios. Es decir, seremos felices. Muy bien, Gerardo, tenemos una consulta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego tu respuesta. Buen día, padre. Mi nombre es Adriano Chuyacama y vivo en la ciudad de Urubamba. Lo que ha dicho lo entiendo, pero ¿cómo puedo ser feliz cuando soy pobre y no tengo lo necesario para vivir? ¿Cómo puedo ser feliz cuando la estoy pasando mal o soy perseguido? Si tienes razón, Adrián, te agradezco la pregunta. Se nos hace difícil entender las otras bienaventuranzas, como por ejemplo, felices los pobres, felices los que lloran, felices los sufridos y felices los perseguidos por causa de la justicia. Pues no solo son difíciles de entender, sino que no dan la impresión de hacernos felices. Entonces nos resulta incomprensible cuando Jesús nos dice que estas personas son felices, porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere llorar, nadie quiere sufrir y nadie quiere ser perseguido. Y a nadie se le ocurre en su sano juicio elegir pobreza, elegir lágrimas, elegir sufrimiento y elegir persecuciones. Bueno, pues lo primero que hay que aclarar es que Jesús no nos enseña a elegir esto. Más bien, Él lo que nos enseña es que tenemos que evitar que la gente viva en pobreza. Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente no sufra. Tenemos que preocuparnos y hacer algo cuando la gente llora y la pasa mal. Y por supuesto, tenemos que oponernos a que la gente sea perseguida por actuar rectamente. Lo que Jesús insiste es en que debemos elegir siempre su causa. Y su causa es el Padre. Y Dios Padre es verdad, es justicia, es vida, es bien. Y entonces nos enseña que siempre tenemos que elegir a Dios y lo de Dios. Y siempre tenemos que elegir ponernos del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. Y si hacemos así, seremos felices, aunque por hacerlo terminemos pobres, llorosos, sufriendo y perseguidos. Entonces, la clave para entender estas 4 otras bienaventuranzas está en que ellas no se refieren a lo que hay que elegir, sino a las consecuencias de elegir a Dios. Es decir, se refieren a lo que podemos sufrir o padecer por elegirlo. Y las consecuencias desagradables por hacerlo son terminar en pobreza, llorar de impotencia, pasarlas mal y sufrir, y ser perseguidos por buscar la justicia. Perdóname, Gerardo, pero necesito que me aclares un poco más. ¿A qué se refiere Jesús cuando nos dice que son felices los pobres, los que lloran, los que sufren y los que son perseguidos? Carlos, lo que sucede es que la felicidad de estas personas no radica en ser pobres, ni en llorar, ni en sufrir, ni en ser perseguidos. Porque como ya lo dije, nadie quiere ni debe ser pobre, ni sufrir, ni pasar dificultades. La felicidad de esas personas radica en elegir a Dios y en estar dispuestos a asumir cualquier consecuencia, por muy desagradable que sea, por elegirlo. De forma que si por elegir a Dios, es decir, elegir la verdad, la justicia y la vida, pierdo y termino en pobreza, entonces seré feliz, pero no por ser pobre, porque nadie debe ser pobre, sino por haberlo elegido a Él. Y cuando estamos dispuestos a pasar pobreza por Él, entonces Él nos hará felices.
Asimismo, si por elegir lo de Él, lo correcto, lo justo y lo bueno, lloro y la paso mal, entonces seré feliz. Pero no por llorar, porque Dios no quiere que lloremos, sino por haberlo elegido a Él. Y si estamos dispuestos a pasar dificultades por Él, Él nos consolará y nos hará felices. Y de la misma manera, si por elegir lo verdadero, lo justo y lo bueno sufro, Jesús me anuncia que seré feliz. Pero seré feliz no por sufrir, porque nadie debe sufrir, sino por haberlo elegido a Él. Y si estamos dispuestos a sufrir por Él, Él nos hará felices. Por último, si estamos dispuestos a ser perseguidos, marginados, difamados y excluidos, por buscar la justicia, seremos felices. Pero no lo seremos por ser perseguidos, ojalá nadie lo sea, sino por haberlo elegido a Él. Y como Él es fuente de toda felicidad, se preocupará de nosotros y nos hará felices. Ahora, Gerardo, pero nos queda una última bienaventuranza. ¿Qué nos puedes decir de ella? Mira, la última bienaventuranza, la novena, es un resumen de todo lo que ya les he contado. Pues dice así: felices ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos porque su recompensa será grande en el cielo. Aquí Jesús nos enseña, en resumen, que no nos preocupemos de las consecuencias que podamos sufrir por vivir a la luz de la verdad y de la justicia. Que no nos preocupemos de apostar por Dios ni de poner a Dios a ponernos del lado correcto de la vida. Pues si elegimos lo de Dios siempre, Él nos garantiza que nos hará la vida feliz. Dios, pues, no nos promete que no tendremos problemas. Más bien, lo más problema es que si vivimos así, los vamos a tener, y muchos. Lo que Él nos promete es hacernos felices a pesar de los problemas, rodeándonos de gente que nos quiera y nos apoya, resolviéndonos las necesidades que se nos presenten, dándonos una gran paz de corazón y asegurándonos el extremo de su amor. Además, Dios no solamente nos recompensará en esta vida, sino que también seremos recompensados en la otra con una felicidad eterna. Clarísimo, Gerardo, gracias por mostrarnos el modo de vivir que nos propone Jesús. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 2 de febrero la iglesia celebra la presentación del Señor. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Carlos, primero te cuento que según lo que mandaba la ley de Moisés, en Levíticos 12, una mujer, al dar a luz a un varón, quedaba 40 días impura. Y aunque al 8º día del nacimiento se circuncidaba el niño, sin embargo la madre permanecía impura hasta cumplir los 40 días. Y al cumplirse ese tiempo, es decir, 40 días después del nacimiento de su hijito, la mujer debía subir al templo a purificarse y ofrecer una paloma por su purificación. Pero además, según la ley de Moisés, toda primicia, es decir, todo primer hijo, todo primer ganado, toda primera cosecha, le pertenecía a Dios. Luego, había que presentárselo al Señor y después redimirlo o rescatarlo, recuperarlo, a cambio de un cordero o de una paloma si la familia era pobre. Bueno, pues hoy celebramos, según Lucas, que José y María llevaron al templo 2 palomas para cumplir con lo que mandaba la ley. Una como expiación por la impureza legal de María y otra como holocausto por su hijo. Es decir, para recuperar a su hijo y en vez de su hijo, porque como le pertenecía a Dios, lo recupero y te doy en vez de él una paloma. Esto significa que 40 días después del nacimiento de Jesús, es decir, un 2 de febrero, dentro de unos días celebraremos, María y José fueron al templo para que María se purificase y para presentar a Jesús al Señor. Y Lucas nos cuenta que en esa ocasión, al llegar al templo se encontraron con 2 ancianos, Simeón y Ana. Simeón, al verlo, tomó a Jesús en brazos y dio gracias a Dios porque sus ojos habían visto al Salvador y lo reconoció como esa luz para iluminar a las naciones. Por su parte, la anciana Ana, al ver a Jesús, se puso a dar gloria a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. Bueno, pues ambos ancianos reconocen en Jesús al anunciado de los tiempos, aquel que finalmente iluminará a la humanidad. Por tal motivo, en el mismo día en que se celebra la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María, desde el siglo IV después de Cristo se celebra también la fiesta de la Candelaria,
o la fiesta de las candelas, porque esa fiesta se suele celebrar con una procesión con velas encendidas, con el fin de recordarnos que Jesús es la luz de las naciones. Gerardo, muchas gracias por esta buena noticia. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Sí, vamos pues a pedirle al Señor una especial bendición por nuestro país, para que nos saque pues de estos problemas, nos conceda la paz, la reconciliación, para que lleguemos todos a acuerdos pues que nos hagan bien a todos, ¿no? Y pedirle a Dios pues que nos ayude a nosotros y a los que queremos, y Él que es bueno y misericordioso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a todos ustedes y les deseo un muy buen domingo y una buena semana. Buenos días. Un abrazo. Muy buenos días, Gerardo. Un fuerte abrazo. Un saludo también para todo el Perú. No perdamos la esperanza y la fe, amigo. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz de todo el Perú.